La palabra emoción viene del latín emotio, y emotio o emotio, porque así se escribe, quiere decir movimiento o impulso. En las últimas semanas te he venido bordando el asunto de que somos seres que narramos cosas, de que contamos historias y nos contamos historias, de que es importante deconstruir esas historias, ¿no? Y he estado pues hablando ahí un poquito de la llorandita también, para ver cómo entra esa llorandita en este asunto de nuestras emociones, ¿no? Pero hoy te quiero hablar de las emociones como tal. Y nada más asegurarte, porque luego, ay, ¿cómo que tienes esa emoción? No puedes, eso es, las niñas lindas no hacen eso, los niños valientes no hacen eso otro. Entonces, las emociones no son ni buenas ni malas. Y es importante reconocer que los seres humanos experimentamos distintas emociones a lo largo de nuestra vida, en distintos momentos, ante distintas situaciones. Y muchas veces, ante situaciones parecidas, experimentamos la misma emoción y otras veces, ante situaciones parecidas, experimentamos otra emoción. Y lo interesante, que también lo he venido diciendo, es observarlos. Las emociones pues, son lo que son, o sea, no tienen una valencia positiva o una valencia negativa. Son un conjunto de reacciones que experimentamos a nivel físico, a nivel emocional, a nivel de pensamiento, y que responden a ciertos, ¿cómo es la cosa? Ciertos cambios o estímulos, muchas veces externos, pero en ocasiones también internos. Y eso puede ser con respecto a una persona, a un objeto, a una situación, a un lugar, o incluso a un pensamiento o a una imagen mental. Las emociones están supuestas a ser automáticas cuando son solo reacciones mecánicas. También se dice que son reacciones subjetivas, porque no todo el mundo, como te dije al inicio, experimentamos la misma emoción con la misma intensidad ante determinado estímulo, incluso nosotros ante diferentes momentos y estímulos similares, ¿no? Algunas emociones y sus manifestaciones, porque además yo puedo sentir mucha rabia y contenerla, analizarla, ver, no actuarla y no reprimirla, como dice mi maestro Sven Duener, y eso es una enseñanza de la psicología profunda. No la actúo, no la reprimo. Y entonces, ¿qué hago? Sostengo esa tensión y dejo que surja algo más, ¿no? Pero bueno, algunas emociones o sus manifestaciones no son bien vistas o bien recibidas en nuestra cultura. Hay otras que se permiten en ciertos grupos, pero están prohibidas en otros. Incluso una misma persona en cierto grupo puede tener esa emoción y esa misma persona en otro grupo no está bien vista esa emoción. Entonces es muy complejo todo el asunto de la emoción como tal y todas las reacciones que despierta en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, en nuestra mente, en nuestro todo, y también todo el, como dice mi amiga Gabriela, todo lo que el coro social dice al respecto de esa emoción. Entonces, hay emociones, como les digo, que son socialmente deseables y otros que generan respuestas de empatía y otras llevan al rechazo. Y unas son agradables de sentir y otras no son agradables de sentir, reciban respuestas de empatía o no. Entonces, vamos a pensar, ¿qué pasa cuando nuestro grupo social o nuestro grupo familiar no aprueba alguna emoción o su manifestación? Pues tendemos a reprimirla. Y en ese caso podemos o reprimirla y ahogarla, o bien rebelarnos contra eso y expresarla con mayor frecuencia, con mayor intensidad, para marcar una distancia entre lo que dice el coro social y lo que digo yo porque no estoy dispuesta. Pero como ya te dije, no se trata de actuarla ni de reprimirla. ¿Qué hay que hacer? Sostener esa tensión, que no es fácil, pero
tenemos trucos para ello. Hoy no es día de trucos. Hoy es día solo de hablar de emociones. Entonces, hay que comprender que todas las emociones necesitan tener un espacio de canalización, un espacio de expresión. Y ninguna emoción es lícita o es ilícita. Las emociones son lo que son, ya te dije. Y lo que podemos aprender, eso sí, es la forma más eficaz de manifestar estas emociones que estamos experimentando para que pueda llegar lo que tiene que llegar a donde tiene que llegar de una manera que no nos sobrepase, que no nos avasalle, que no nos enferme incluso. Entonces, ¿qué hay que hacer para eso? Pues hay que observarnos, hay que detenernos, en España dicen para quieto, paro quieto, me observo, veo cuáles son mis patrones de respuesta a esa respuesta, en qué otras ocasiones la he dado, cómo es igual, cómo es diferente, qué me mueve, qué imágenes tengo, qué dice mi llorandita ante eso. No, es que siempre me hacen lo mismo, yo les voy a cortar la cabeza, o siempre me hacen lo mismo, pobre de mí, soy una víctima. O sea, ¿por dónde va ese asunto de las emociones? ¿Qué podemos observar de ellas? Porque no necesariamente estoy hablando ahorita de dos emociones así, pero también estoy feliz o estoy segurísima de que esto va a salir maravilloso. Todas las emociones son dignas de ser escuchadas, de ser observadas, de detenernos, de ver patrones y de aprender de esa observación y de esa relación con ellas, ¿no? Entonces, vamos a ver qué se expresa detrás de cada emoción, vamos a aprender de ello y por lo pronto me voy, como diría Chasco, por hoy me voy, vuelvo a decirlo. Soy Mónica del Valle, tengo estudios de maestría en Counseling Psychology, soy coach en nutrición mente-cuerpo y soy la fundadora de este espacio que es una invitación para que nos relacionemos con nuestras emociones, que nos relacionemos de una manera que sea propositiva, que sea constructiva, para que no nos avasallen y para que no nos hagan daño. Nutre todos los aspectos de tu vida, nutre tu cuerpo, mente, alma, espíritu y corazón, y expresa plenamente tu potencial. El mundo te necesita.